Hello, hello, amigos de Cerebros Esponjosos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este espacio donde desmenuzamos o tratamos de desmenuzar temas de medicina o de neurología, específicamente de manera fácil, y tratamos de que sea divertida y que se transmita un buen mensaje. Exacto. ¿No? Hoy vamos a hablar de un tema muy común, digo yo, que todo el mundo lo ha experimentado alguna vez en su vida. Bueno, tal vez no todo el mundo, pero tal vez lo confunden con algo que no ha experimentado alguna vez en su vida, y es el vértigo, lo que mucha gente confunde con el mareo. Sí, pero antes de eso, un poco de por qué estamos haciendo también todo eso, ¿no? Ya hemos subido algunos videos y seguimos experimentando la forma de entregar contenido, de hacerlo, de, no sé, lo que funciona, lo que no. Para los que no nos conocen, yo soy Stephanie. Yo soy Oscar. Y somos dos residentes de neurología, haciendo nuestra residencia en Alemania desde hace ya casi como 3 años. Bueno, como 3 2 años, y medio yo, tú sí. 3. Sí, 3 años, sí. Y bueno, nos dimos cuenta que en realidad la mejor manera de aprender es explicando. Y esto también es como un proyecto que siempre, también los dos siempre queríamos hacer de manera personal, por ejemplo. Y dijimos, pues podemos probar, nos gusta la neurología, queremos hablar de esto. ¿Y por qué no vamos a hacer Exacto. esto? Es como un método de creación, es como tratando de buscar nuestra creatividad, maneras de explotar esta y de divulgar parte. el conocimiento también, porque hay muchísima falsa información. Cualquiera puede decir lo que sea ahora en redes sociales. Así que bienvenidos y comencemos. Y vamos a hablar sobre el vértigo. ¿Qué es el vértigo? Y a veces se confunde con mareos, o casi siempre uno dice estoy mareado o me dio vértigo, ¿no? El vértigo, tenemos que aclarar que es esa sensación en sí de que todo da vueltas cuando no tiene que dar vueltas, como si estuvieras en un carrusel, ¿no? Exacto, pero aquí quiero aclarar que hay como diferentes maneras de percibir el vértigo. O sea, hay lo que se conoce como en realidad no sé cómo se conoce en español ahora que lo pienso. Sí, ¿verdad? Sí. El Schwindel. El Schwindel, que es como la sensación de que te da vueltas el mundo como si estuvieras en un carrusel, y está el vértigo en el cual sientes que como que las cosas se mueven así como si estuvieras en un barco de lado a lado. Y son dos diferentes tipos de sintomatología del vértigo que en realidad sí es importante a la hora de hacer la historia clínica con el paciente o de preguntarle al paciente, ¿no? Sí, realmente ahora que lo pienso, sí está, o sea, se llama como vértigo oscilatorio, vértigo giratorio y oscilatorio, ¿no? Y sí que es ese tipo de sensación, ¿no? De lo que dices, y que dependiendo si es uno o el otro, puede ser, si puede ser la afectación en el oído, por ejemplo, o si puede ser la afectación en el sistema nervioso central. Exacto. Y aquí viene la pregunta importante de por qué ocurre el vértigo. Yo creo que de aquí es importante saber que la pregunta ¿por qué ocurre el vértigo? Se responde después de ver dónde ocurre el vértigo. Es decir, si el vértigo es central, o sea, si viene del cerebro, o si el vértigo es periférico, o sea, que si viene del órgano que, o sea, del oído. Del equilibrio. Ajá. Exacto, que el órgano del equilibrio, gracias. Así es. La palabra que me faltaba. Sí. Y pues ya, o sea, no vamos a entrar tan a detalle de que si es vértigo, que todo da vueltas, giratorio, que si es que pertenece acá, que mueve los ojos, porque ya es más técnico. Pero sí, las causas, o las causas más comunes de vértigo, por lo general son causas periféricas, ¿no? O sea, son el clásico paciente que llega a urgencias, ¿no? Que nos llega, a mí me han llegado bastantes, que son personas jóvenes de entre 20, 45 años que dicen que se despertaron, tomaron una siesta, o en la mañana se despertaron y todo les empezó a dar vueltas, náusea, con vómito, dura unos minutos y después se va calmando. Y cuando se vuelven a parar, otra vez ese vértigo. Entonces, ese tipo de vértigo que nos llega a las urgencias es por culpa de las piedras en el oído, ¿no? Que se van, y es el vértigo posicional paroxístico benigno, ¿no? Así que, pues ese es el primer tipo. Sí, y en sí las causas comunes son afectaciones del sistema auditivo, del equilibrio, ¿no? Neuritis vestibulares, ¿no? Exacto. Todo eso. Que en palabras a centavo básicamente es una inflamación del nervio de la audición, ¿no? Y bueno, también hay otra
afección que es similar a la laberintitis, que también causa también zumbidos, pérdida de la audición. Y básicamente todas estas afecciones son, como ya dijimos en repetidas ocasiones, del sistema periférico del equilibrio. Y por lo general aparecen sin algún tipo de síntoma asociado, que no sea náusea, vómito y dolor de oreja, por ejemplo, si es alguna infección, ¿no? También. Porque si ya afecta algún otro tipo de área o de órgano o de nervio, ya podemos estar hablando de otro tipo de vértigo, que es el central. Sí. Por eso, específicamente en el vértigo es muy importante, bueno, ya hablando como a médicos, es muy importante, como en todas las enfermedades, hacer una súper buena anamnesis y preguntarle exactamente al paciente cuáles son los síntomas que están asociados, porque a veces a la gente se le olvida, o sea, la gente no te va a decir a veces como que, ay, me duele el oído, como que no lo sienten tanto porque están enfocados en el vértigo. Sí, entonces, así es. Sí, pues. Y la gente confunde el vértigo con el mareo, porque nunca dijimos que es el mareo, ¿verdad? Ah, exacto. El mareo, entonces el mareo es la sensación, sobre todo los mareos están asociados a trastornos cardiovasculares, por ejemplo, el típico o uno más benigno como es la disregulación autonómica se llama. ¿Ya? Sí, así es. Que pasa en pacientes jóvenes cuando hay cambios de posición, ¿no? Y que te dan esas taquicardias. Taquicardias reactivas, hay una baja de la presión y hay un tipo de mareo que como que te vas a desmayar, un presíncope, una lipotimia, ¿se le llama así? ¿Se le llamaba así? Sí. Creo que sí. Bueno, que sientes que te vas a desmayar y eso es más como lo que uno pudiese llamar un mareo, ¿no? No es como tal un vértigo. Es también como ese sentimiento como presincopal, o sea, como que antes de que te vas a desmayar, que como que ves negro al frente de los ojos, sí. No es lo mismo que un vértigo. O sea, eso es algo que hay que tener claro. Sí. Y sobre todo es muy difícil también de clasificar cuando nos llegan a los pacientes a urgencias porque el paciente dice, tengo mareo, y mareo es todo. Exacto. ¿No? En el test, entonces, la tarea de diferenciar si es un mareo por causas de afectación de las que ya hablamos o porque tiene algún problema en el corazón, por ejemplo. Exacto. Se está infartando. Que también es muy común. A veces llegan y nada más dicen, tengo mareo, y en realidad les duele el pecho también, y eso se da ya por otro camino completamente diferente. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasa si el vértigo es central? O sea, que si la causa del vértigo viene del cerebro. Cuando hay problemas, de verdad. ¿No? Ahí es que hay problemas, exacto. El vértigo puede venir acompañado de síntomas, aparte del vómito, de las náuseas, ¿no? Que son los clásicos del vértigo que siempre aparece, valga la redundancia. Por ejemplo, puede aparecer con pérdida de la visión, trastornos de la visión, que veas borroso, que se te vaya a un lado visión doble. Del campo visual, que veas doble, ¿sí? Y que tengas problemas, por ejemplo, de la coordinación, ¿no? Que te sientas torpe de las manos. Eso. Puede ser. Y cuando ya tengas ese tipo de vértigo es cuando ya podemos empezar a pensar que ese vértigo puede ser por algún tipo de enfermedad en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, lo más común es el EBC, ¿no? El accidente cerebrovascular, sí. Que es a veces también complicado de diagnosticar, ¿no? Porque mucho puede ser como todo tipo de vértigo también, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Al hablar de accidente cerebrovascular con vértigo es como... Ahí sí te tienes que jugar básicamente como Sherlock Holmes y hacer una súper buena exploración. La clínica es la clave en este tipo de... La real púrpura en la clínica y bueno, básicamente no por el hecho de que tengas vértigo y visión borrosa significa que tienes un accidente cerebrovascular, pero en estos casos sí es muy importante ya como ir más detallado al examen clínico neurológico y buscar otros síntomas que te acompañen, como por ejemplo debilidad de algún lado del cuerpo, como ya hemos hablado, o sea, problemas para hablar, problemas para tragar. Que se te caiga a la comisura labial. Exacto, también. Que se te vea chueca la cara, ¿no? El hecho de que tengas vértigo aislado es muy poco probable que signifique que tengas un accidente cerebrovascular. Pero sí, es algo que también hay que tomar en cuenta, que mucha gente no lo piensa, en realidad. O importante, si el vértigo no se quita o no se hace menos cuando te mantienes sin moverte. Por lo general, aunque no es típico de solamente eso es central, porque también puede ser en vértigos periféricos, pero también te puedes llegar a orientar hacia algo más central, ¿no? Y ya otra de las causas sería, menos comunes, también las migrañas, ¿no? Aunque las migrañas
no causan generalmente vértigo o no son parte del aura. Pero como también tal. pueden pasar, o sea, hay gente que también le da como vértigo Pero, cuando tiene dolor de cabeza y... Hay las migrañas vestibulares, ¿no? Son las Exacto. que dan ese tipo de... Exacto. Que también son... Esos son diagnósticos de exclusión y esos son también difíciles de diagnosticar. Y más raros como tumores, ya, como tal. Tumores también pueden ser buenos, ¿no? Benignos. Tumores como los schwannomas o los también melanomas. tumores malignos con metastasis al cerebelo, por ejemplo. También eso, ¿no? También puede ser. No siempre tienes que ser tan optimistas, ¿verdad? Una vez Y- pasó en sí. urgencias que llegó un paciente con vértigo horrible y joven, 50 años. Y tú piensas, cuando tú veías a esos pacientes jóvenes de 50 años con vértigo, tú piensas, lo más probable es que sea algo benigno, porque es que en la mayoría de los casos es así. Sí. Pero igual, cuando no estás muy seguro de las cosas, en un servicio de urgencias tú le puedes hacer una tomografía, por ejemplo, para salir de dudas y boom, una metástasis gigante. Pero no quiero asustar a la gente, en verdad. No quiero decir claro, que sea- eso es la minoría de los casos, honestamente. Eso fue un hallazgo que pasa, se ve, ¿no? En donde estamos es un hospital llega mucha gente, ¿no? Como de referencia. Entonces, y le puedes hacer, cuando tienes dudas, haces un CT, exacto. Sí. Salió eso. Pero no es que sea algo típico, puede llegar a pasar, ¿no? Y en enfermedades crónicas neurodegenerativas, por ejemplo, como la esclerosis múltiple, también puede llegar ya cuando está más avanzada, pueden llegar a haber trastornos bien complejos de los movimientos oculares. Sí. Y eso ocasiona, pues, vértigo. Exacto. ¿no? O sea, Y ese realmente no se cura, ¿no? O sea, no se quita, es bien difícil, con fisioterapia y sí. o sea, bien con tratamiento complicado. de la enfermedad de base, pues. Y bueno, Y por pues ejemplo, con ese. la esclerosis múltiple, con las otras también es. Sí, Bueno, con la esclerosis múltiple, pero ya vemos que puede llegar a ser complicado. sí. Bueno, en conclusión es un poco, o sea, creo que lo que se puede llevar es que es un poco complicado hacer la distinción entre un vértigo central y periférico. Hay hallazgos clínicos que te lo pueden Sí. diferenciar rápidamente, Sí. pero es una patología, o mejor dicho, no es una patología, es una sintomatología, porque es un síntoma, un poquito complicado. Y el mensaje sería, si lo sienten o tienen conocidos que han tenido vértigo o que de repente lo tienen de manera espontánea, aparece de manera súbita, con todos síntomas acompañantes que ya hicimos, Sí. ir a un hospital. Ya. Sí, al final del día siempre Listo. es mejor ir a un médico, ¿no? Para que te evalúe y fíjese Sí. si en realidad necesitas una Igual imagenología. Igual ¿sabes? no vas a venir a este video o a cualquier otro video a buscar tu diagnóstico, porque para eso no son las redes. ¿no? Exacto. Pero ya, pasando a esto, ¿qué pasa? Y ya entrando un poco al tema, ¿no? ¿Qué hacer si tenemos vértigo? Primero, identificar, o sea, no solamente si tenemos vértigo, ya decir, se me va a pasar. Bueno, puede ser por Puede lo que general, sí, si es algo se leve, te ¿no? pasa, si es algo leve, si es de manera que va subiendo, te da vómito, náusea o se te quita muy rápido, no es tan necesario que vayas al médico, ¿no? Sí. Ahora que sí, ya viene con esto que ya hablamos, trastorno de la visión o todas estas cosas, pérdida de la fuerza, Sí. bla, 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 pues es momento de ir Exacto. a un servicio de urgencias, ¿no? Y pues creo que con este pequeño Mensaje. mensaje o bueno, ya podcast, video. Podcast no sé, se podría llamar. sí. No nos vamos a alargar mucho porque ya sería entrar en demasiados detalles y ese no es el punto de este en específico. Tal vez más adelante haremos como otro tipo en nuestro proceso de creación y de descubrimiento. Tal vez como que entraremos en detalles más profundos para gente que le interese más, por ejemplo, estudiantes de medicina o médicos. Haremos una sección hablando sobre novedades en neurología, exploración neurológica, enfermedades como tal, puede Exacto, ser. también sí. Pero queríamos dejar como muy a grosso modo para la gente que en verdad no tiene idea o no tenía idea sobre el vértigo. Honestamente, cuando yo estaba en la escuela de medicina, a mí se me hacía esta patología o esta sintomatología demasiado como difícil de entender. O sea, no entendía como que... Sigue siendo para los médicos. Yo cuando ahora ya siguiendo, hablando, coacheando, como se hace... Hablando paja. Hablando paja. Ahora que llegué acá y me di cuenta que aquí en el servicio de urgencias, los médicos internistas cuando escuchan la palabra Schwindel, vértigo, en ese momento piensan neuroconcil. Sí, interconsulta neuro porque no sabemos explorar vértigo y no lo exploran, ¿no? Sí. Entonces, es bien complicado porque sí, también no cualquiera se puede... Porque
no es complicado, más bien es que es tardado y es meticuloso. Es meticuloso, ¿no? Esa es la palabra. Tienes que estar viendo ahí y luego en el servicio de urgencias no hay tanto tiempo como para estar viendo si el ojo tiene como el movimiento rápido hacia la derecha y luego lento hacia la izquierda, que si es rotatorio, que si es horizontal. Y luego tienes que hacerle las maniobras al paciente, tienes que acostarlo y luego pararlo y luego verle el ojo con unos lentes especiales y, o sea, toma tiempo en realidad. Y obviamente hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Sí. Pero, bueno. Pero sí, al final de cuentas, espero que hayan aprendido algo y nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias por acompañarnos y, como decimos, Tschüss. tschüss.